Paz de Cristo, que el Señor Jesús les bendiga grandemente a todos ustedes en esta hora maravillosa donde estamos dando inicio a esta programación de la Biblia con Jesús en español para honrar y glorificar a nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén. Que Él sea el motivo de nuestra vida, de nuestro existir, la razón de nuestro ser. Amén. Que Él sea para nosotros todo, porque en Él todas las cosas fueron hechas y sin Él todo lo que hay, nada hubiera sido hecho. Así es que todo lo que hacemos es por Él. Él lo dijo, sin mí no podréis hacer nada. Y aquí estamos, gracias al amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dando inicio nuevamente a esta programación de la Biblia con Jesús y damos continuación al libro de Mateo. Hoy vamos a tener un estudio muy maravilloso en el libro de Mateo capítulo 16, donde el tema se titula La confesión de Pedro. Un tema muy importante donde vamos a conocer cómo es que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres quién soy yo? Y también le pregunta a sus discípulos. Y hoy vamos a conocer el poder de Dios a través de su palabra, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es poder. Y estamos aquí también para continuar con los estudios del plan de salvación de Dios para el hombre. Hoy miércoles vamos a estudiar los versos de bautismo en agua, que son muy esenciales para conocer el plan que Dios tiene para todos nosotros. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada corazón del hombre y el propósito de Dios es que lo conozcamos a Él, su gran amor que Él tiene para con nosotros y ese plan maravilloso que Él mostró, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es que vamos a dar inicio primeramente con una oración para poner en las manos de nuestro Dios eterno, un Dios vivo, un Dios de poder, que Él es maravillosamente grande, poderoso y grande en misericordia, paciente con todos nosotros. Vamos a dar inicio en esta hora con el orden, con la oración. Luego vamos a ver los versos de salvación correspondientes hoy al día miércoles y vamos a continuar luego con el estudio de la palabra de Dios. Hoy es un día de estudio solamente en español, porque también estamos teniendo los estudios bilingües que estamos dando con mi esposo y para los que hablan inglés, pero hoy solamente vamos a estar recibiendo el estudio en español. Así es que gracias a Dios tenemos amplitud y bendición en estas programaciones. Estamos siendo bendecidos porque Dios muestra de su gran amor y de su poder sobre todos nosotros, porque Él es quien nos da de su Espíritu Santo para que llevemos todos estos estudios con un solo propósito, de conocer al Dios verdadero que nosotros tenemos y a Jesucristo a quien Él envió, porque Él lo dijo, Él lo declaró, y esto es vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Así es que vamos a ponernos en las manos del Dios vivo que hoy está sentado en su trono con poder y gloria, con gracia y misericordia. Y vamos a orar cualquier petición que tenga, póngala en su corazón, que Dios va a estar hablando hoy
a nuestros corazones, a nuestras vidas. El propósito de Él es que sigamos creciendo en la palabra de Dios, porque eso es vida eterna. Amén. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bendito, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre amado, pidiéndote de todo corazón que seas tú, Padre Santo, tocando nuestras vidas con el poder de tu palabra, Señor, ayudándonos, Padre Santo, a venir a conocer más de tu poder, de tu palabra, y a conocer más de ese plan maravilloso que tú tienes para nosotros, para acercarnos más a ti. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros y nos bendices cada día, dándonos vida, dándonos salud, dándonos de tu Espíritu Santo. Y venimos en esta hora, Padre Santo, pidiéndote de todo corazón por cualquier necesidad que haya en cada uno de nosotros, ya sea esta espiritual, física, moral o social. Que seas tú, Padre Santo, tomando el control en nuestras vidas y que por medio del poder de tu palabra nos hables a nuestro corazón para poder alinear nuestros propósitos, Señor, a los tuyos y caminar conforme a tu voluntad. Padre bendito, en esta hora damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos de bendición este estudio para nuestras vidas y ponemos, Señor, en tus manos santas y poderosas nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Que seas tú tomando el control, oh Dios eterno, y que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, nos cuiden y nos defiendan de todo mal, de todo peligro, y que tu Santo Espíritu nos conduzca a hacer tu bendita voluntad. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a esta programación con los versos de el bautismo en agua que corresponden al día miércoles. Esto es para continuar el plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Recordemos que tenemos un Dios de propósitos y Él es un Dios de orden. Y Él ordena nuestros pasos, Él ordena nuestros pensamientos, ordena nuestra vida y nos lleva a un solo camino, que es Cristo, para que por medio de Él nosotros conozcamos la verdad, seamos libres de toda condenación, de todo pecado, y que recibamos nuestra salvación y nuestra vida eterna por medio de Jesucristo. Y hoy en este plan de salvación que Dios tiene para nosotros, vamos a conocer a través de los versos del bautismo en agua cuál es el propósito de Dios para ser bautizados nosotros. Amén. Vamos a leer el libro de Mateo en 3:16 y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 8:12-16. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe,
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Hechos 10, 47, 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Hechos 19, 3, 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aquí podemos ver en todos estos versos que le he dado lectura, que Jesús, nuestro Señor, Él fue bautizado y Él nos dio el ejemplo a todos nosotros a seguir, que todos debemos ser bautizados, porque un bautismo representa un nacimiento de nuevo, que cuando nosotros somos sumergidos en las aguas bautismales, entramos al agua con pecados. Pero al salir del agua, salimos renovados por el poder de Dios. Dejamos esa vida atrás que traíamos de pecado y al levantarnos del agua bautismal por haber creído en Jesús, somos limpios, somos lavados. Eso representa el bautismo espiritualmente hablando. Y es necesario nacer del agua, del bautismo y del poder del Espíritu Santo para poder entrar al reino de los cielos. Porque Jesucristo lo declaró, Él lo dijo a Nicodemo cuando dijo qué era lo que tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía cuando Jesús le dijo qué era nacer de nuevo. Pensaba él que había que entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero Jesús le habló que se refería a nacer de nuevo del agua del bautismo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y creemos en Él, creemos en la obra perfecta que Él hizo, de la vida que Él entregó por nosotros en aquella cruz y derramó su sangre por nuestros pecados para limpiarnos de nuestros pecados, entramos al nuevo pacto de Jesús. Y cuando creemos en Él y estamos preparados para recibir ese bautismo en el nombre de Jesús, porque aquí vemos en los hechos de los apóstoles del Señor Jesucristo, en el nombre de quien estaba bautizando. Como vemos en Mateo 28, 19, Jesús dice: id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien habla aquí es Jesús mismo. Él les da la ordenanza a sus discípulos para que ellos vayan y hagan discípulos. También es una ordenanza a sus apóstoles cuando después de él haberlos escogido entre sus discípulos, porque él tenía más de 70 discípulos y él escogió 12 apóstoles.
Él les da las ordenanzas de cómo tenían que ir a bautizar. Y como nosotros vemos ya en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, como acabamos de leer en Hechos 8, 12 y 16, donde él dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Y también vamos al libro de Hechos en 10, 47, 48, donde dice también, y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. O sea, todos los bautismos que realizaron después los hicieron en el nombre de Jesús. Porque como nosotros sabemos, nuestro Señor Jesús, el Eterno, el Todopoderoso, Él es el mismo que da la ordenanza. Porque en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron todos bautizados, y esto es en el nombre de Jesús. Porque en Jesús está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos ver que en el Verbo hecho carne, en Cristo mismo, está el Hijo, en el Hijo del Hombre. Pero en sí, en lo interior, en el espíritu de Él, está el Padre, redimiendo a la humanidad, porque en Cristo mismo está Dios mismo redimiendo a la humanidad. Podemos ver en el capítulo 1 y el verso 1 del libro de San Juan, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan el apóstol, él declara que Cristo mismo era el Verbo hecho carne. Y podemos ver en otros versos de la Biblia donde dice, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne a los hombres. Es por eso que nosotros vamos conociendo a través de las Escrituras, este es un estudio, donde vemos que los hechos, o sea, lo que hicieron los discípulos y los apóstoles de Jesús, cuando ya estaban bautizando en el nombre de Jesús. Jesús representa Salvador del mundo. Como vemos, María, cuando concibió a el Salvador del mundo, cuando le habló el ángel Gabriel, le dijo que daría a luz un hijo y le pondría por nombre Jesús, que representa el Salvador del mundo, el que salva a su pueblo de sus pecados. En el hombre en sí, en el Hijo del Hombre, Jesús significa Salvador. Y Cristo significa ungido, Mesías. Vemos en la imagen del Dios vivo al Hijo del Hombre, pero en sí el Espíritu del Dios eterno, del Dios vivo, manifestado en carne a los hombres. Y así es como nosotros conocemos que solamente bautizándose en el nombre de Jesús, el Cristo, y ese es el tema de hoy a estudiar, que vamos a conocer, porque Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y donde la contestación que le da Pedro al Señor Jesucristo, ahí en este gran tema nosotros vamos a conocer en lo que declara quién es el Salvador del mundo, Cristo, el hombre hecho carne, el Hijo del Hombre, el Dios manifestado en carne. Nosotros vamos a conocer cómo el poder de Dios a través de Jesucristo hombre se manifiesta la gran obra perfecta de Dios para salvar a la humanidad. Y este verdaderamente es el fundamento de la fe del verdadero creyente, que nosotros conozcamos quién es la roca, quién es el fundamento de nosotros, los que somos los edificadores. ¿Cómo nosotros debemos edificar nuestra vida? ¿En qué fundamento? Vamos a conocer la roca que es Cristo. Vamos a conocer quién es la piedra
angular que los edificadores desecharon. Y vamos a conocer por qué Jesucristo viene a ser la principal piedra donde nosotros debemos edificar. Jesucristo mismo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo mismo hablando del Hijo del Hombre, del que en el madero entregó su vida por nosotros, Él que hizo el pacto, el que vino a hacer un nuevo pacto con su sangre para redimirnos. Y vamos a empezar a darle la lectura al tema de hoy en el libro de Mateo, capítulo 16, para los que tienen su Biblia. Y vamos a iniciar la lectura del verso 13 al 20, donde nos quedamos nosotros en el verso 12 en el estudio en inglés y en español. Hoy vamos a tener solamente un estudio en español y vamos a leer el tema, la confesión de Pedro. Amén. Y la palabra de Dios dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose al Hijo del Hombre, el que estaba ahí con ellos, a la manifestación del Dios viviente, al hombre hecho carne. Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús estaba preguntándole a sus discípulos primero qué escuchaban ellos de rumores acerca de lo que pensaban del Señor Jesús. Por supuesto que el Señor Jesucristo, Él sabía y conocía los rumores, pero quería interrogarles a ellos para saber cuánto ellos conocían de Él. Y esa misma pregunta viene hacia nosotros también. ¿Quién de nosotros estamos sabidos quién es verdaderamente Jesucristo el que vino aquí a la tierra? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, esta pregunta se la hace directamente a sus discípulos. O sea, primero les pregunta a sus discípulos, ¿qué oyen ustedes que hablan quién soy yo? Y los discípulos de Jesús, ellos dijeron que algunos decían que él era Juan el Bautista, otros decían que él era Elías y otros que Jeremías o algunos que de los profetas. Pero Jesús les hace esa pregunta y les pregunta directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora esa pregunta también es para nosotros, porque Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él tiene una palabra con poder y la palabra de Él es eterna, es viva y eficaz. La palabra de Él no tiene tiempo, no caduca. Es como que Él también nos está preguntando hoy a nosotros, ¿qué decimos nosotros acerca de quién es Él, Jesús? Respondiendo Simón Pedro, el que andaba con Jesús, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús. No dice aquí, entonces le respondió Cristo, no dice. Escuchemos cómo la palabra de Dios nos identifica al Eterno, al Padre, al Espíritu que habla en él. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Aquí quien habla es Cristo, el que está en la carne, el Hijo del Hombre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta obra, el Señor reconoce a Pedro, le hace reconocer a Pedro que Él está diciendo una verdad grande, que Cristo, Él verdaderamente es la roca, el fundamento. Y aquí dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a la respuesta que dio Pedro cuando le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo. Aquí, verdaderamente, el Señor Jesús hace alarde y confirma cuando le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, Pedro identifica quién es la persona en Jesús, que es Cristo, y también Cristo identifica al que lo está identificando a él como Pedro. Y vamos a ver, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo que sobre la fe que tiene Pedro, que es en la fe del Hijo del Hombre, la fe en Cristo Jesús, va a edificar Cristo la iglesia, que es en la roca que es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque conocemos que Cristo vino a vencer la muerte, que Cristo fue el único que se levantó de la muerte al tercer día. Aquí está dando otra confirmación Jesús del que iba a ser levantado de entre los muertos, iba a ser Cristo, y que no iba a prevalecer la muerte ni el Hades. ¿Por qué? Porque Él venía a vencer la muerte, el pecado. Y dice también, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque Cristo es la roca, y porque Pedro había confesado que el Cristo era la roca, el fundamento, porque en el contexto de este tema que estamos leyendo, Cristo le pregunta a Pedro y le dice, ¿tú quién dices? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y cuando Pedro, él contesta, él dice, tú eres el Cristo. Cuando Cristo dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, porque ahí el Señor Jesucristo le estaba dando las llaves, o sea, el evangelio que él iba a predicar, el fundamento principal para que todo pecador que viniera a Cristo iba a ser libre. Aquí estamos conociendo cómo el Señor Jesucristo fundamenta en la fe en Cristo de Pedro la verdadera iglesia, que Cristo es la roca, y la roca que los edificadores desecharon. Por eso Jesús dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está refiriéndose el Señor Jesucristo en llevar, en dar, en predicar, porque cuando Él lleva el evangelio de Cristo,
Él iba a quitar las cadenas del pecado. Él iba a desatar a muchas almas que estaban siendo atadas por el pecado. Aquí esta palabra tiene mucho poder porque el Señor Jesucristo otorga la autoridad, el fundamento de todo creyente del Evangelio en la fe en Cristo Jesús. Y dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Veamos aquí la clave principal. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Por ese momento eran los únicos, los discípulos del Señor Jesucristo, que conocían que él era la roca, que él era el fundamento. ¿Y por qué él les mandó que callasen hasta ese momento y que aún no predicasen que él era el Cristo? Porque aún no se había cumplido en él lo que estaba escrito de él. Vemos que hasta que él fuese levantado de la muerte, hasta que él fuese resucitado el tercer día, entonces los discípulos iban a llevar el evangelio. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos revela que se mantuvo en los discípulos del Señor Jesucristo ese secreto, que él era la roca. El Señor Jesús les declara a ellos abiertamente quién era él, pero les guardó un mandamiento por un tiempo, que no dijesen, dice, a nadie que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir aún lo que estaba escrito de él. Tenían que pasar muchas cosas aún, porque si se llegaba a conocer que él era la roca, entonces iban a venir antes a él y no pudiera él hacer todo lo que hizo después de que estaba hablando ahí con ellos. En esto la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, confirma con autoridad cuando le dice a sus discípulos que callasen y no dijeran a nadie, en el contexto de esto, que él iba a ser esa roca, que él iba a ser el fundamento de la iglesia. Jesucristo, la roca. La roca es la declaración de fe de Pedro, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o la persona de Cristo mismo, quien es el único fundamento para todo creyente. Jesús les pidió a sus discípulos por un tiempo que callasen y no dijeran nada. Ellos eran los primeros, los discípulos del Señor Jesucristo, y los que vinieron a ser después los apóstoles, porque él luego los llama de esos más de 70 discípulos que él tenía. Él los llama y luego a 12 para que fueran sus apóstoles. Él les guarda, les pide que guarden ese secreto por un tiempo. Cuando el Señor Jesucristo le habla y le dice a ellos, los que estaban ahí, y les dice, a ti también le habla refiriéndose a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto quiere decir que Dios estaba dando autoridad por medio de Jesús a Pedro para que él llevara y diera en el tiempo debido la palabra, porque era poder, porque Cristo es el único que puede romper cadenas. Cuando él habla, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús promete que la iglesia, la comunidad, o sea, todos los que ya estaban creyendo en él, sería
inconversible entre la muerte y el mal. O sea, todos los que vinieran a Cristo iban a ser invencibles. O sea, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, los que tenemos nuestra fe en Él, no vamos a ver muerte eterna. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder sobre la muerte y el mal. Aquí es donde comprendemos que la declaración que le hace Jesús a Pedro es de que todos los que fueran a escuchar el Evangelio, que lo que él declara a Pedro, que fueran a escuchar quién era Jesús, cuando vinieran a creer en él, todos los que creyeran en él, todos los que tuviésemos fe en él, íbamos a ser declarados libres de la muerte y libres del mal. ¿Por qué? Por el poder que Él tiene de libertarnos del pecado y de las cadenas de la muerte. La llave del verso 19, o sea, la clave que inmediatamente después de que Jesús, porque vamos a ver lo que dice el verso 19, donde Él dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esas llaves que hablan en el verso 19, que inmediatamente después de Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, símbolo de una autoridad para estar y de desatar y enseñar y gobernar en la tierra con validez en el cielo, reforzando la autoridad que Él le da a Pedro. Y esto lo vemos nosotros como verdaderamente Jesús declara a Pedro como la roca. A Pedro cuando le dice, por la fe que tiene Pedro en Jesús. Está refiriéndose a la fe en Jesús. Amén. Es muy fácil de comprender cuando vemos el contexto de la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Y por eso que Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está refiriéndose a la respuesta que dio Pedro cuando le dijo que tú eres el Cristo. Este pasaje fundado en la iglesia de Cristo, o sea que ahí está el fundamento de la iglesia de Cristo. Ahí viene el fundamento de la iglesia de Cristo. Cuando Cristo les declara a sus discípulos que Él era el Cristo, pero les pide que guarden por un tiempo ese secreto, que no lo divulguen, que no lo digan. Ahí el Señor está declarando a ellos que Él es la roca, que Él es el fundamento. Este pasaje es muy fundamental porque Cristo declara que Él es la roca, que Él es el fundamento y afirma que la palabra que Él le da a Pedro, que sobre esta fe que Él tiene Pedro, allí verdaderamente la iglesia va a edificarse en la fe en Cristo Jesús. Estamos conociendo cómo el Señor Jesucristo da a conocer la autoridad que Él tiene y declara la fe que tiene en Cristo Pedro. El punto clave y el objeto de este estudio, de que estamos estudiando y estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, es que no hay otro fundamento que no sea Cristo. Que Jesucristo, Él es la roca. Él es la roca donde nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Vamos a leer en Primera de Corintios, en capítulo 3, y el verso 11, declara que no se puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. También en Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 6 nos dice, como dice la Escritura,
que aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí vemos este verso dirigiéndose al Cristo, al Señor Jesucristo. Otro verso que nos habla y declara que la roca es Jesucristo. También vamos a ver Efesios capítulo 2 y el verso 20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí ya vemos declarado lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, que por un tiempo no dijeran a nadie que Él era el fundamento, que Él era la roca. Cuando Él les pregunta, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y cuando Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús les dijo, eso es así. Porque le dijo a Pedro, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y les dijo que eso era cierto, que Él era el Cristo, pero que callasen por un tiempo. Y aquí es donde Efesios capítulo 2 y el verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Aquí vemos otra confirmación del libro de Efesios, donde es declarado Jesucristo mismo como la roca, como el fundamento de la iglesia. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. Vemos que los edificadores o constructores, como nosotros queramos llamarle, estaban siendo en aquel tiempo, los del Sanedrín, los sacerdotes, los principales, y ellos desecharon a Jesús. Ellos no quisieron creer en Jesús. Y por eso aquí la palabra de Dios dice, este Jesús, a la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. O sea que Jesucristo mismo, Él viene a ser el fundamento de toda iglesia. El fundamento de la iglesia principal. El fundamento de la iglesia, que aquellos apóstoles que estaban ahí escuchando la declaración de Jesús en el contexto de este estudio que estamos teniendo, cuando Pedro, él confiesa quién era verdaderamente la roca. También vamos a ver cómo en Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 4 estamos viendo cómo los mismos versos de la Biblia confirman que Jesucristo, Él es la roca. Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 4 dice, y todos, dice que hicieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aleluya. Aquí vemos otra confirmación del libro de los Corintios que está confirmando quién era esa roca espiritual que era Cristo. Y aquí lo confirma la palabra de Dios porque lo habla y lo declara que era una bebida espiritual que venía, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual, dice, que los seguía y la roca era Cristo. Aquí está declarando una vez más de esa roca espiritual que es Cristo. En Mateo 7, 24 y 27, todos conocemos esa parábola del hombre sabio, aunque no lo nombra directamente, sino describe a quien oye y hace sus palabras. Recordemos
que el Señor Jesucristo, Él habla en una parábola cuando Él da el ejemplo de el hombre que edifica su casa sobre la roca. Y también el hombre que edifica su casa sobre la arena. Cuando Jesús da esta parábola, da esta grande enseñanza, no habla directamente Jesucristo y dice yo soy la roca, pero da las enseñanzas y compara al hombre prudente que escucha la palabra de Jesús y la pone por obra. Él compara a ese hombre prudente al hombre que edifica su casa sobre la roca. Y ahí viene a ser la misma roca el Señor Jesucristo. Por eso aquí estamos conociendo verdaderamente cuál es el fundamento de la iglesia, que es Cristo, la roca, la piedra principal que los constructores desecharon. Y la piedra que sobre nosotros mismos, los que también edificamos nuestra vida, tiene que ser nuestra roca principal, que es Jesucristo. Amén. Por eso nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, debemos fundamentarnos en la fe en Cristo. Fundamentar nuestra fe en la palabra del Señor Jesucristo. Y creer que Él es el único que puede a nosotros edificarnos. Porque está hablando Cristo en esta parábola del capítulo 7 y del verso 24 a 27 del libro de Mateo. Y lo vamos a leer para que conozcamos bien, porque es a través de la palabra de Dios un estudio que estamos teniendo, cómo el Señor Jesucristo es identificado como la roca, como el fundamento. Vamos a ir al capítulo 7 de Mateo y vamos a leer del 24 al 27 y veamos, vamos a leer hasta el 29 y dice, los dos cimientos. Escuchemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí no se hace directamente Jesús, Él como identificándose como la roca, pero lo está diciendo al que oyere su palabra, dice, y el que hiciere la palabra, no solamente el que la oye, sino que oye sus palabras y que dice y las hace. Esto quiere decir que no solamente Cristo nos está enseñando que la roca de nosotros, o sea, nuestra roca, nuestro fundamento, no es solamente el oír sus palabras de Él, sino que tenemos que hacer la palabra de Él. Tenemos que ser obradores de Él. Para que sea Cristo el fundamento de nuestra vida. Porque de nada nos sirve que nosotros escuchemos la palabra de Él, pero nuestra vida sigue igual. No hay un cambio. En esto viene esta gran enseñanza hoy. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos hace esa pregunta directamente a nosotros? Porque la palabra de Él es para siempre, es permanente, es eterna, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso Jesús dice en esa pregunta, ¿y quién dice vosotros que soy yo? O sea, ¿quién dices tú que eres para Jesús, que es Jesús para ti? A ver aquí, Rosita Santos. Bienvenida, Rosita Santos. Vamos a intercalar palabra con Rosita. Rosita, ¿tú quién dices que es Jesucristo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque Él hace esa pregunta. Si tú dices que Cristo, Él es la roca, allí vamos a edificar en Jesús nuestra vida. Pero Jesús nos enseña aquí que dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, o sea, las oye y ¿qué dice Jesús? Y las hace. O sea, que nosotros también tenemos que ser hacedores, porque Cristo es verdad,
tenemos que ser hacedores de la palabra de Jesús. Entonces dice que él compara al que hace su palabra al hombre prudente, que edifica su casa, ¿dónde? La roca. Entonces aquí esta palabra también nos viene a confirmar que la roca no es Pedro, sino la roca es Cristo. Porque estamos conociendo en el contexto de lo que estamos aprendiendo quién es la roca. La roca es Cristo. Y si nosotros conocemos quién es Cristo y conocemos su palabra de Él y la hacemos, la palabra de Él nuestra, entonces estamos siendo edificados en la verdad, en la roca que es Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está hoy enseñándonos en su bendita palabra. Nos está sacando a la luz que el fundamento de nosotros, de nuestras vidas, tiene que ser Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Porque nuestra vida tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo. Y aquí dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Esta lluvia que descendió, estos vientos que descendió, puede representar mucho, porque el Señor habla de una manera literal para que nosotros nos imaginemos la casa en una roca que está fundada fuerte. Y también nos habla en una forma literal que nosotros imaginemos cuando vienen los ríos. Cualquiera de nosotros hemos visto alguna noticia cuando vienen las lluvias y las casas que no tienen un buen fundamento. Lo que pasa es que se las llevan los ríos o los vientos. Pero aquí Jesucristo lo que nos está enseñando, cuando nosotros tenemos un buen fundamento, que la roca que es Cristo, que Él nos enseña a seguir la verdad, a seguir lo bueno, lo que es puro, lo que es correcto, lo que es justo delante de Dios, cuando nosotros estamos siendo edificando nuestras vidas en la roca que es Cristo, y vienen esos vientos que representan en nuestra vida problemas, tentaciones, dudas, aflicciones, nosotros no vamos a ser removidos. No nos van a llevar, no van a botar nuestra casa, no van a botar nuestra fe, porque nuestra fe está fundada en la fe misma que Pedro tenía en la roca que era Cristo. Ahora estamos conociendo que esa roca que Cristo estaba hablando se refiere a la roca que es Cristo. Y aquí el Señor Jesús nos habla directamente al corazón y nos da a conocer cómo verdaderamente nosotros, como verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, en su palabra, vamos a fundamentar nuestra vida en la verdad que es Él. Que vamos a estar bien preparados en su palabra. Porque Él dice, el que oye mi palabra y la hace. Esto quiere decir que si viene la palabra hoy, porque estamos recibiendo esta palabra, que Él es la roca, que Cristo es nuestro fundamento, nosotros, en base al fundamento de Cristo, en la fe que tenemos en Él, así nuestra vida va a ser edificada. ¿Y cómo? Cristo, Él es luz. Y el pecado se identifica como tinieblas. Si nosotros estamos como se dice la palabra, identificar, como identificándonos con Cristo, vamos a edificar nuestra vida no en tinieblas, o sea, no en pecado,
sino fuera del pecado. Sí, el fundamento de nuestras vidas es Cristo. Eso es lo que habla. Por eso dice Jesús, el que oye mi palabra y la hace. Y también luego de esto, él da la explicación donde dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada en la roca que es Cristo. Vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio que está fundado en la roca que es Cristo, pueden pasar pruebas, porque todos los matrimonios pasamos pruebas, pero si estamos basados en el fundamento, en los principios del Señor Jesucristo, si estamos en la roca que es Cristo, vamos a aprender a perdonar, a cambiar, a ser mejores. Y ese matrimonio, si se está fundamentando en la roca que es Cristo, en lugar de irse al divorcio, lo que van a hacer es van a hacerse más fuertes, porque la roca es Cristo. Ese es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Cuando vienen vientos fuertes, ríos con gran ímpetu dan a esa casa y no cae. Ahí estamos viendo en lo espiritual a qué se refiere el Señor Jesús. Hay un cambio interno, porque Él dice, el que oye mi palabra y la hace. Pero Él también pone el ejemplo de que dice pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, vamos a poner el mismo ejemplo de un matrimonio, que su fundamento no es la roca, o sea, no es Cristo, es la arena. O sea, la arena representa el pecado. Viene a un matrimonio donde no tienen el fundamento que es Cristo, sino la arena representa tinieblas, pecado. ¿Qué va a pasar? No hay perdón, hay resentimiento, no hay cambio, no hay fidelidad, hay engaño. Las consecuencias, divorcio, cae esa casa. En lo espiritual, así habla el Señor Jesucristo. Este es un ejemplo que Él es la roca de cada uno. Por eso Él dice, ha venido a ser la piedra principal que los constructores rechazaron. ¿Quiénes eran esos constructores en la época de Jesús? ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Los mismos que estaban en el templo. Los sacerdotes, los principales, los escribas, los fariseos, todos los que estaban ahí, ellos lo rechazaron a Jesús. Pero Él era la roca que desecharon los constructores. Y hoy nosotros estamos aprendiendo quién es Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a responder esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que hoy hace a nuestras vidas también? ¿Quién dice vosotros que soy yo? Si nosotros contestamos que nosotros sabemos que Él es el Cristo, entonces nosotros mismos estamos comprometidos a reconocerlo a Él como nuestra roca, como nuestro fundamento y como base para edificar nuestras vidas. Nosotros mismos vamos a ser los arquitectos de nuestra vida. Si ponemos esa roca, o sea, si ponemos a Cristo en nuestro corazón. Y aquí continúa la enseñanza del Señor Jesucristo, porque Él da el ejemplo de los dos cimientos. O sea, el cimiento de la arena, que es el pecado, y el cimiento de la roca, que es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí Jesús también pone el ejemplo de aquellos que no reconocen a Él
que no reconocen a Cristo como la roca, como el fundamento. Aquellos que no gustan de la salvación, aquellos que rechazan el sacrificio que Cristo hizo y aquellos que nada más les gusta oír la palabra de Jesús, pero que sus corazones continúan siempre en el mundo, en el pecado, en el deseo de los ojos, en los placeres de este mundo. ¿Cuáles son? Borracheras, fiestas, desorden, adulterio, fornicación, lascivia, mentira, robo, chisme. Todas estas cosas es lo que habla Jesús en lo espiritual. Aquel que edifica su casa en la arena, porque oye la palabra de Dios, pero no la hace, es lo que habla Jesús. Por eso Él hoy viene a enseñarnos con su poder, porque Él trae mucha enseñanza a nuestro corazón, que nosotros tenemos que oír la palabra de Él y hacerla. ¿Para qué? Para que esa roca, para que ese fundamento que es Cristo esté en nosotros, en nuestras vidas. Para que nosotros seamos nuestros propios arquitectos de nuestra vida, que poniendo un fundamento, que es Cristo, seamos edificados para no caer cuando vengan esos vientos, esas lluvias. Cristo es muy claro, muy sencillo y muy simple a la hora de hablar, porque Él es sencillo. Él dice, sed como yo soy, humilde y sencillo de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros optamos de seguir la enseñanza de Jesús y tenemos un corazón humilde y sencillo y reconocemos nuestro lado débil, nuestro pecado, donde estamos fallando, y venimos a Cristo y le pedimos perdón, Él nos perdona, porque ese es el propósito de Jesús, de hoy ser edificados y de ser allí donde está esa debilidad, fortalecidos, porque Jesús dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Amén. Y eso es lo que hoy Cristo nos enseña con su bendita palabra, porque Él nos hace esa pregunta. ¿Quién dice vosotros que soy yo? Si nosotros decimos que Cristo, Él es la roca, si nosotros decimos que Él es el Cristo, nosotros debemos fundamentar nuestra vida en Él. Y Él pone el ejemplo aquí de aquellos, como por ejemplo del hombre insensato que no cambia su vida. Sí sabe la palabra de Dios, sí sabe lo que Dios está diciendo que es malo, pero no le gusta cambiar, le gusta seguir haciendo lo malo. Pero Cristo hoy, con su poder, con el poder de su palabra, quiere hacer en nosotros un cambio, quiere hacer una renovación, quiere Él salvarnos, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y eso es lo que hoy Jesús trae a nosotros, vida eterna. Él quiere que todos nosotros vengamos al pleno conocimiento de la verdad, nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos salvos. Porque ese es el plan que Dios tiene. Ese es el propósito de Dios, de que sigamos estudiando su palabra para conocer al único Dios verdadero que tenemos, que nos ama con amor eterno, que Él es paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. El propósito de Dios
es que conozcamos su amor. Imaginemos Cristo cuando estaba hablando con sus discípulos y les estaba haciendo la pregunta, ¿quién dice vosotros que soy yo? Y a Pedro se lo reveló el Padre, el Espíritu de Dios. Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne, sino el Padre que está en los cielos. Aún ahí, en ese mismo momento, los discípulos de Jesús no sabían el precio que Jesús tenía que pagar para salvar a ellos mismos. Ahí ellos no sabían el sacrificio que Jesús tenía que pasar para salvarlos a ellos. Pero el amor tan grande de Dios, porque era Dios mismo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que en Cristo estaba Dios mismo redimiendo a la humanidad, reconciliando a la humanidad con Dios. Es por eso que nosotros necesitamos un tiempo especial, un tiempo aparte para meditar y reflexionar lo que verdaderamente Cristo hizo, lo que verdaderamente Él tuvo que sufrir y pasar para que nosotros seamos salvos. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, cuando nosotros reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, ahí sí verdaderamente sabemos que el que hizo esa obra perfecta es el Cristo, el único, la roca, no hay otro. Solamente por medio de Él hay salvación. La palabra de Dios es perfecta y nos enseña a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él nos ha enviado. Amén. ¿Me permiten un momentito? Michael. Voy a hacer un pequeño corte. Tengo a alguien aquí, tengo compañía. Tengo una perrita de mi hija que le gusta estar a mis pies, pero está interrumpiendo aquí el estudio. ¿Me permiten un momentito? Vamos a hacer un corte. Michael. ¿Me puedes llevar la perrita para allá, mi amor? Que me está haciendo ruido. Dice a los dos. Thank you, amor. Ay, son soñados los perritos. Son encantadores, pero todo su tiempo. Son bellos. Estaba hablando de la manifestación de Dios en Cristo. Cuando nosotros tenemos esa visión espiritual de quién verdaderamente es Cristo, ahí es donde verdaderamente nosotros nacemos de nuevo. Nos comprometemos directamente con Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús cuando estaba preguntándole a sus discípulos si estaban ellos sabidos de quién era Él. Y Jesús mismo, cuando anduvo con sus discípulos y luego que los escogió y los hizo sus apóstoles, aún cuando Él había resucitado, que ya había cumplido todo lo que les había dicho, aún a ellos les llamó la atención. Porque Jesús había estado con ellos diciéndoles todo lo que Él
iba a pasar y que él iba a ser entregado en manos de hombre, azotado, crucificado y dado a muerte y muerte de cruz y levantado al tercer día. Y que iba a ir delante de ellos, hasta les profetizó, hasta les declaró que se les iba a aparecer allá cuando ellos iban en caminos a Emaú. Aún así no creyeron. Imaginémonos. Y Jesús les llamó la atención y les dijo, vosotros aún seguís sin creer, duros de corazón, tardos en creer, les dijo Jesús. Pero hoy la palabra de Dios que viene a nuestras vidas viene a declararnos algo bien importante para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón a la verdad de Él, sino que permanezcamos en Él como la roca que edifique nuestras vidas. Porque Él es perfecto. Él nos puede hacer así en un instante con el poder que Él tiene a todos ángeles. Pero Él no hace esas cosas. Porque Él es perfecto. Porque el amor que Él nos tiene a nosotros es puro y santo. Él prefirió venir a esta tierra y sufrir en carne en el Hijo del Hombre. Se hizo Cristo. Y un Cristo flagelado. Cuando nosotros conocemos verdaderamente al verdadero Dios, que en Cristo mismo estaba Dios mismo redimiendo a la humanidad, ahí sí nosotros despertamos en nuestro interior un compromiso personal con Cristo. Y lo hacemos la roca de nuestra vida. Para que cuando vengan vientos, cuando vengan tentaciones, no caigamos. Cuando vengan esos ríos fuertes a querer botar nuestra fe en Él, tope ahí con el escudo de la fe y que nosotros permanezcamos firmes en Jesucristo, la roca de nuestra salvación, firmes con esa esperanza viva que si nosotros creemos en la roca de nuestra salvación, un día, si no desmayamos y permanecemos fieles a Él y ganamos la buena carrera de la fe, al final nuestra meta va a ser que vamos a adquirir la corona de la vida eterna. Ese es el compromiso que hoy todos nosotros estamos adquiriendo a conocer hoy quién es Cristo. Esta palabra que hoy estamos recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único quien nos puede dar a nosotros a conocer la palabra fiel y verdadera, quien nos ayuda a soportar las tormentas, Cristo, quien es la roca. En estos pasajes que nosotros hemos leído de los versos de la Biblia, donde nos confirman a Jesús como la base sólida, inamovible para la fe, no solamente de nosotros, sino de la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia? No es un templo. La iglesia de Cristo eres tú, porque ahí es donde el Señor está edificando su templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios, dice el Señor. Y cuando nosotros recibimos en nuestro corazón esa fe, o sea, la fe de Cristo,
allí verdaderamente nosotros que somos la iglesia, por eso Cristo dice en su bendita palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Se refiere a nosotros. Que Él viene por ti, por mí, que somos la iglesia, sin mancha y sin arruga. Esto quiere decir sin pecado. Que el llamamiento que hoy Cristo nos hace es a vivir una vida en santidad, una vida en Cristo, si queremos ser salvos. Como dice en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Él crió todas las cosas. Él hizo todas las cosas. Y ese plan maravilloso que de tal manera le plació a Dios amar al mundo fue que dio a su Hijo unigénito. Y en Cristo, solamente en Él hay salvación. Él es la roca donde tenemos que edificar nuestras vidas. Las palabras de Jesús en Mateo 16:18 son el centro de un debate de cristianos, porque algunos creen que el fundamento, que la roca es Pedro, pero no es Pedro, porque Pedro no dio la vida por nosotros. Pedro no murió por nosotros. El que dio su vida y murió por nosotros y derramó su sangre fue Cristo. Ahí es donde muchos se detienen porque no saben el contexto, donde Cristo le hace la pregunta a sus discípulos. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Allí, cuando Jesús dijo que sobre esta roca iba a edificar su iglesia, estaba refiriéndose a la roca que era Cristo mismo, que a la fe que tenía Pedro en Jesucristo iba a ser edificada la iglesia, en la fe en Cristo Jesús. El contexto que nosotros tenemos que comprender que el Señor Jesucristo se refirió a la roca fue a la roca que es Cristo. Solo hay un fundamento y ese fundamento es Jesucristo. Jesús, cuando Él hace esa pregunta a sus discípulos, ¿y quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en el verso 16 del capítulo 16 que estamos leyendo ahorita. Lo acabamos de leer ahorita. La declaración que Jesús hace no se refería a Pedro, sino a la declaración que Pedro hace en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí queda confirmado que sobre la roca que Cristo, él mismo, estaba hablando, iba a edificar, era el Cristo mismo, la declaración de Pedro, que no hay otro fundamento, que solamente la roca, que es Jesucristo, porque Él es el único que dio su vida por nuestros pecados, para que nosotros, por medio de Él, recibamos perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Eso queda bien claro. Cuando nosotros nos enfocamos en el contexto de la pregunta que Cristo hace, podemos ver claramente que Jesús declara y le dice a sus discípulos, eso es, yo soy la roca, pero no digan nada aún. Aquí lo dice, lo acabamos de leer. Cuando leímos en el capítulo 16, se los voy a leer otra vez, donde dice Jesús a sus discípulos, y dice, Jesús dice,
Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando él les declara que él es la roca, que él es el Cristo que estaban esperando, les da la orden a sus discípulos que aún no digan nada. Y que él iba a ser el fundamento de la iglesia, Cristo. Por eso la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y en este gran estudio que estamos conociendo hoy, cómo Jesús señala que Él es la fuente de la verdad, en el Mateo, en el verso 17 del libro que estamos estudiando, donde la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, brotó de él como una sincera declaración de fe personal de Pedro. Y ahí es donde Cristo da a conocer que Él, el mismo Cristo, Él iba a ser el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento, solo hay uno, Jesucristo. No hay dos fundamentos, solo uno, Cristo, es la roca. Y vamos a ver, porque por medio de estos versos que estamos aprendiendo aquí, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y del verso 4 al 6. Por eso me gusta a mí hacer muchos, usar muchos versos para que nosotros podamos conocer por medio de la palabra, ¿no? Porque si yo les digo, van a pensar que yo estoy diciendo, pero aquí lo estamos leyendo, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5 y 6, y veamos lo que dice la palabra de Dios, porque cuando nosotros usamos la misma palabra de Dios, es la palabra de Dios que nos confirma que no hay otro fundamento, que no hay otro camino, solo Cristo. Y como Cristo declara en sus benditas enseñanzas que si nosotros queremos ser salvos, necesitamos oír su palabra y hacerla, porque no hay otro camino, solo hay uno, es Cristo. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2 y del verso 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí se está refiriendo a Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí les habla la palabra, lo que estaba hablándoles a un principio. Nosotros somos el templo de Dios. Él habita en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Cristo lo dice, el que me ama a mí y cumple mis mandamientos, dice, mi Padre le amará. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Quiere decir que en la casa espiritual, el templo vivo somos nosotros. Cuando somos obedientes al Padre, cuando lo amamos a Él, cuando le obedecemos, Él mora en nosotros, su espíritu, porque es el que nos redime, es el que nos sella como hijos de Dios. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales aceptables a Dios? Aquellos que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro. Solamente Jesucristo. No hay otro fundamento. Por lo cual también contiene, dice, la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Y aquí está hablando que el que creyere en el Señor Jesucristo jamás será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, aquellos que estaban en el templo, que desecharon al Señor Jesucristo, aquellos constructores que lo desecharon a Él, estaban destinados para eso. Pero aquí dice la palabra de Dios, que aquella piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra principal, el ángulo principal para nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que amamos el sacrificio que Él hizo y los que edificamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Amén. No hay otro fundamento. El fundamento es el Señor Jesucristo. Amén. Y alabado y glorificado sea el Dios de nuestra salvación, porque nuestra vida es de Cristo. Y todos aquellos que hoy están escuchando por primera vez, no hay otro fundamento, solamente Jesucristo. ¿Por qué? Solo hay uno que pagó con sangre. Solo hay uno que hizo el pacto con sangre. Solo hay uno que fue a la cruz sin pecado, que es Jesucristo. Él es el único fundamento. Él es la roca de nuestra salvación. Y a Él sea toda la gloria, el imperio, el poder, el honor, por los siglos de los siglos. Porque por Él y para Él y con Él fueron hechas todas las cosas. Y a Él sea toda la honra, la gloria, el honor y el poder. Porque todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Para que nosotros en Él seamos glorificados. Porque Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Para que nosotros seamos vasos dispuestos para Él. El propósito de Él es sacar de nosotros lo que contamina nuestra alma y poner en nosotros lo que edifica nuestra alma, su espíritu. Porque nosotros somos esa casa espiritual donde Él quiere habitar siempre. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo por este gran tema que Él nos ha permitido. Y sabemos que los que amamos a Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Recordemos esto, que seguir a Jesús, Él lo dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Muchos piensan que cuando venimos a Cristo, vienen pruebas, vienen luchas y sufrimos y lloramos y que pasamos. No. Sí vienen pruebas, sí vienen luchas, pero cuando estamos en el verdadero Jesucristo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción y dolor. Pero recordad, yo he vencido el mundo. En mí tendréis paz. Aunque hayan tormentas, aunque hayan tribulaciones, aunque vengan ríos y peguen con gran ímpetu, no vamos a caer. Porque Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento, nuestra fe se va a mantener firme.
esa paz que nosotros vamos a tener en medio de la tormenta, como cuando Él estaba en aquella barca y sus discípulos estaban bien preocupados y le despertaban y le decían, Maestro, despiértate porque perecemos. Y aquella barca estaba yéndose para todos lados y ellos preocupados porque se iban a morir, se iban a ahogar, y el Maestro durmiendo ahí. Él sabía, pero ese es el ejemplo que Él nos da hoy. Que cuando nosotros estamos con Él, no debemos de temer. Muchas veces las personas, el miedo es lo que les hace tener en medio de la tribulación y la tormenta aflicción. Pero recordemos, el miedo es duda. El miedo viene de la desconfianza. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar completamente con todo nuestro corazón en Jesús, cuando nosotros lo vemos no con estos ojos, sino con nuestros ojos espirituales, tal como es que Él en estos mismos instantes está sentado en su trono y que Él nos ve de día y de noche, ahí vamos a sentir una gran confianza en Él. Cuando nuestra fe está al 100% en Él. Cuando nunca nos olvidamos de Él. Cuando viene la duda y la desconfianza, el temor y la angustia en medio de la prueba y la tribulación, porque nos olvidamos de Él. Como dice este gran tema de la enseñanza de los 2 cimientos, donde Jesús dice, ¿a qué le compararé al hombre que escucha mi palabra y no la hace? Ahí es donde entra esa persona que tiene miedo, tiene duda, tiene temor, tiene desconfianza, porque no tiene fe en su corazón, no tiene su fe en Cristo, sino está edificando su vida en la arena, en dudas, desconfianza. Pero cuando tiene la fe en Jesucristo, cuando tiene su confianza en Jesucristo, cuando su fe está al 100% segura que dice, Señor, tú estás conmigo, tú estás en tu trono, tú me ves en todo momento, en todo tiempo. Yo no debo de temer, yo confío que tú estás conmigo y que tú me sacas adelante. Cuando esa es nuestra fe, cuando nuestra confianza está puesta en la roca que es Cristo, estamos viendo las cosas que están pasando, pero no dudamos y no tenemos miedo, porque ponemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que Cristo quiere que hoy nosotros aprendamos a tener en Él. Confianza en Él, de no dudar. En estos mismos instantes Jesús nos está viendo a cada uno de nosotros cómo tomamos su palabra. Si nosotros la recibimos en nuestro corazón y nuestra fe la afirmamos con el poder de su palabra. Porque eso es lo que Él está haciendo hoy en día, edificando su iglesia, y no edificando un templo, sino edificándote a ti, que tú eres la iglesia. Porque Él está preparando a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Tú, yo, mis hijos, tus hijos. Él nos está preparando para que cuando Él venga en su segunda venida, nos encuentre llenos del poder de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que representa estar llenos del poder de su Espíritu Santo? Es una iglesia, eres tú, la iglesia, llenos del amor de Cristo, llenos del gozo de Cristo, llenos de la fe, de la confianza, de la templanza, de la bondad, de todos esos frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros, como roca que Él es, la pongamos como fundamento en nuestras vidas para estar firmes en todo tiempo y en todo momento. Jesús, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
Y el propósito de Jesús es edificarnos a nosotros, que somos su iglesia. Porque Él nos ama. Él no va a venir por una iglesia que esté llena de pecado. Cuando digo iglesia me refiero a ti y a mí. Porque ya leímos en los versos que nosotros somos la casa espiritual de Él. Que nosotros somos el templo de Él. Que nosotros somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Cristo venga, Él va a llevar a su iglesia en un cerrar y abrir de ojos. Él te va a llevar a ti en un cerrar y abrir de ojos. ¿Por qué? Porque tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque tú has identificado al Cristo, que Él estaba haciendo esa pregunta a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Si tú dices que Él es el Cristo, no lo deseches. Recíbelo en tu corazón. Síguelo. Ámalo. Anhela su venida de Él como lo más preciado de tu vida. Quita la mirada de las cosas del mundo, de las vanidades del mundo. Enfócate a leer la Biblia, a orar, a tener una relación fuerte con Jesús, a hablar con Él, como estamos hablando así ahorita en estos mismos instantes. Habla con Jesús porque Él es un Dios vivo. Camina cada día como aquellos niños que empiezan a caminar, que uno se sienta y los pone frente de uno y uno está viendo allí que no tropiecen, que no caigan, que no vayan por allá. Así es el Padre con nosotros. Sé como esos hijos que si el papá dice no, te vas a caer, no te pongas eso en la boca. Y si un niño en lo espiritual, estoy hablando espiritualmente, es como aquellos niños lindos, obedientes, que si la mamá o el papá le dice no vayas por ahí, y si viene y hace caso, se regresa. Si nosotros somos esos hijos espirituales de Dios, que Él nos dice con su palabra, no vayas por el mundo, no vayas por ese camino ancho de perdición. Si nosotros oímos la voz de Jesús en nuestro corazón y somos obedientes a Él y caminamos cada día como es, porque Él dice su palabra, que día y noche Él no quita los ojos, su mirada de nosotros, porque así es. Y si nosotros obedecemos al Padre, lo amamos, hablamos con Él, reanudamos esa relación con Él cercana, hacemos los lazos espirituales más fuertes, vamos a caminar con gozo, con alegría, con amor. Y si viene la prueba, Papá Dios, oh Dios eterno, aquí estoy, tú estás conmigo, tú me guías, tú me enseñas a cómo llevar esta prueba con fe, con amor, con paciencia, porque el Señor también se glorifica allí. El Señor es bueno. Todas las cosas que Él hace son buenas, pero también las cosas que Él permite son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Lo más importante es aprender a crecer en esos momentos, a aprender a depender de Él, a orar, a leer su palabra, porque es la que nos fortalece. Y eso es lo que hoy Dios hace con nosotros, para enseñarnos que ese fundamento, que es la roca, que es Cristo, esté siempre en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido de hoy del Señor Jesucristo, porque Él es fiel, Él es verdadero. Bienvenido, José Aguilar, que el Señor Jesús le bendiga grandemente. Bendiciones hasta allá donde se encuentra. Bendiciones, amada hermana Berta Valvirdes, que el Señor te bendiga. Rosita Santos, también bendiciones. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente a todos ustedes. Sabemos que Dios tiene un propósito. El propósito de Él es que nosotros no estemos estancados espiritualmente. Recordemos que esto de
el crecimiento espiritual es como una escalera. Hay que estar escalando, 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 creciendo, creciendo en el conocimiento exacto de la verdad. Y todo lo que Dios nos da, hay que recibirlo, porque todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Toda esta palabra que hemos leído es para ser edificados. Amén. Y a Él sea toda la honra y la gloria, el honor, el poder y la alabanza. Tenemos un Dios de infinito amor. Él es paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Aunque Él mira ya que va otra vez al pecado, o aunque Él mire, se está yendo por camino equivocado, Él busca los medios y nos habla por un verso, nos habla por un familiar, nos habla por una palabra, como quien dice, ven, regrésate. Y tenemos que oír la voz de Dios. No hagamos oídos sordos a la palabra de Dios, porque Él es fiel, Él es verdadero. Él dice en su bendita palabra, Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito se cumple. Y esa salvación que Él tiene preparada para todos nosotros está ya lista. Hay moradas eternas que Él dijo, me voy, es necesario que me vaya, porque si no me fuere, dice el Señor, no habrá lugar preparado, pero no os dejaré solos, dice Jesús, enviaré de mi espíritu para que esté en vosotros y con vosotros. Aleluya. Oremos. Padre bendito de gloria en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por permitir, Señor, tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones. Oh, Padre Santo, gracias te damos, Padre Santísimo, porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Has permitido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestras vidas, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos de todo corazón, Señor, que tú alivianes, Señor, toda carga, Señor, que esté en nuestras vidas, Padre Santo. Que hoy, Señor, con este mensaje, Señor, podamos reflexionar en nuestras vidas y podamos, Señor, hacer cambios para acercarnos más a ti, también para poder nosotros, Padre, ser luz en nuestras casas, ayudar a nuestros hijos en sus necesidades espirituales que ellos tengan. Y también a otros que nosotros, Padre Santo, podamos ser luz para otros y que puedan, Señor, conocer de tu amor y de tu gracia. Te damos hoy, Padre, la honra y la gloria y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre Santo, por tu presencia bendita, oh Señor. Todo esto es gracias a tu amor, a tu misericordia. Padre bendito de gloria, bendice, Señor, a mi hermana, Padre Berta, que está aquí presente. Bendice, Señor, al hermano Aguilar, que está presente, Señor, a su familia. Bendice, Padre Santo, a Rosita Santos, a ella, a su familia y a todos los que están también escuchando y que más adelante van a escuchar, Padre amado. Bendice sus hogares, bendice mi hogar, Padre Santo, bendice sus trabajos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Te damos la honra en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor Jesús me los bendiga grandemente a todos ustedes. Un fuerte abrazo fraterno. No olviden de dejar su like, de comentar y compartir, porque cuando ustedes hacen esto, la palabra de Dios llega a otras almas y se extiende el evangelio, porque Dios viene y viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero mientras que nosotros podamos poner un granito de arena
para que su palabra de Él llegue a otras naciones, el Señor toma en cuenta el amor que le tenemos y somos obedientes, porque Él dijo en Mateo y también en el libro de Marcos capítulo 16 y del verso 15 y 16, id por todo el mundo y predicad a toda criatura el evangelio, para que todo aquel que en él creyere, dice, y fuese bautizado. Y hoy estudiamos ese excelente tema del bautismo en agua. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero Dios vino para darnos hoy su palabra, para que seamos hijos del Dios vivo. Amén. Porque creemos en Cristo, que Él es nuestra roca de nuestra salvación. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo fraterno y que el Señor quede en sus casas y que la paz de Él esté en sus hogares y que la bendición del Altísimo esté siempre con todos ustedes. Amén. Bendiciones.